Y eso es lo más dañino que puedes tener en tu cerebro y te lo enseñaron también en casa o dentro de tus círculos sociales. Bueno, esta gráfica a mí me encanta porque en esta gráfica explica que Bill Gates, Armancio Ortega, que es el dueño de Zara y todas esas boutiques, Michael Dell, Mark Zuckerberg, Steve Jobs y Richard Branson, todos ellos los corrieron de la universidad por vagos y nunca sacaron un título. Entonces, dejen de creer y decir que ustedes no son ricos porque no tienen maestría, no tienen doctorado, porque no tienen estudios, porque no tuvieron el apoyo de su familia. Eso es pura mierda. Pura mierda. Porque yo tuve la suerte que a mí me pagaron una carrera. Pero yo no usé mi carrera para nada. Antes de graduarme era publicista y estaba estudiando arquitectura. Entonces, ¿realmente tú crees que yo tengo el éxito que he podido lograr, mucho o poco, he podido lograr por la universidad que me mandaron mis papás? Pues que cuando mi papá quería que yo fuera arquitecto, yo leía libros de marketing. Me leí todos los libros de marketing de los 90. Todos los buenos libros de marketing pasaban por esta cabeza y este corazón. Y con pasión, y los rayaba y los volvía a leer y todo ese rollo. Porque yo era corazón de marketing, yo no era corazón de arquitecto. Pero tenía que estudiar arquitectura porque mi papá me dijo que estudiara arquitectura. Y además tenía que estudiar porque ya me hicieron creer ellos que si yo no estudiaba iba a ser un loser, ¿no? Y mis hijos se ríen, ¿no? El fin de semana estaban muertos de la risa porque mi sobrino le decía, porque él decía que si él lo corrían de la escuela por mal estudiante, lo mataban. En cambio, a ti, Alex, yo creo que tu papá te felicita. Y todos nos reían. Y es cierto, es que si a mi hijo lo corren de la universidad, ¿sí? Si lo corren de la universidad por malo, digo, menos mal te corrieron rapidito. Ahora sí vamos a descubrir quién eres tú en la vida. Te dije que no fueras a la universidad. Y ahora, no estoy queriendo decirle, porque después me empiezan a crucificar por todos lados, que no vayan a la universidad. ¿Sí? Lo que le estoy queriendo decir es que no pongan excusas para ser exitosos y felices. Ese es el mensaje. Y si a ti te encanta estudiar, estudia toda la vida. ¿Sí? Y sé el mejor estudiante del mundo, porque también hay estudiantes maravillosos y aman estudiar. Mi esposa es una persona estudiosa. Le gusta estudiar y toda la vida va a estudiar y va a ser feliz por estudiar. Bienvenido, que lo haga. Pero no te metas a la universidad porque tu papá te dice o porque te hicieron creer que el que no va a la universidad, ¿sí? Va a ser pobre o no va a hacer nada en la vida. Eso es una verdadera estupidez. Y eso en el 2016 no podemos estar hablando de ese tema. No podemos hablar de ese tema. Porque en serio no puede ser que en el año que estamos entrando seguimos hablando de un tema tan rupestre, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea, una cosa que fue creada, ¿sí? En los 60 y seguimos hablando del mismo tema. Bueno, les voy a contar un poquito cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona, ¿sí? Hay algo que se llama el constructo del pensamiento. El constructo del pensamiento, imagínense que es una torre Eiffel. Una hermosa torre Eiffel que está hecha de una forma maravillosa por miles y miles de tuercas, de fierritos, de cristal. Esa es la torre Eiffel, está hecha por miles de cosas. Pues esa torre cuando está bien hecha es maravillosa, ¿sí? Y puedes glorificarla. Y cuando está mal hecha es un desastre, ¿no? Se cae, se dobla, es fea, ¿sí? Entonces, de alguna forma, tu constructo, si fue hecho de una forma maravillosa, es como una torre Eiffel dentro de tu mente. Y ese constructo es algo sumamente rígido. Esto de esta torre, yo no sé, no me queda tan claro si un avión, un jet, de esos que se estrelló en la torre de Nueva York, en las Torres Gemelas, puede tumbar tan fácil esta torre como tumbó el edificio. No sé, no me queda tan claro, ¿no? De repente esta podría ser más resistente, ¿no? Y lo curioso de esto es que los constructos son muy duros y no se mueven. Entonces, cuando tú quieres cambiar tu constructo de pensamiento que te lo construyeron desde que naciste hasta el día de hoy, es muy difícil, porque es una torre Eiffel. Es una torre Eiffel. Entonces, lo que yo les voy a hablar hoy es un tema muy ríspido, ¿sí? Porque yo voy a tratar de cambiarte tu constructo, pero es muy difícil. Necesitas ayuda profesional, necesitas terapiarte, ¿sí? Necesitas leer, necesitas escuchar y necesitas aceptar como un alcohólico. Soy alcohólico, acepto ser alcohólico. Lo mismo tienes que estar. Soy mente de pobre, ¿sí? Y tienes que aceptar que eres mente de pobre para empezar un proceso de transformación real dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Entonces, pues yo decía, ¿cuál yo, mente de pobre? Pues mira, ando en un Porsche. Yo llegué a mi terapia con mi coach, que me iba a terapiar, que era pobre, en un Porsche Carrera convertible. Pues la misma coach decía, no entiendo nada. Pues que yo tampoco. Pero algo debe estar mal acá, porque rico no soy.
¿no? Aquí pasa mucho dinero, rico no soy. Y yo creo que tengo toda la capacidad para ser rico de verdad y quiero que tú me ayudes. ¿Cuánto me cobras? Pues me cobró $1,200. 4 sesiones de $300, $1,200. Un billete, un billete. ¿La mejor inversión de mi vida? La mejor inversión de mi vida. Voy a procurar que con este curso se ahorren los $1,200, lean un par de libros y se vuelvan mente de ricos, ¿sí? Mentalidad de rica y próspera, que eso es lo más importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que sacudir la Torre Eiffel. La tenemos que sacudir. Y la tenemos que desarmar para volverla a armar de nuevo. Porque muchas de esas barritas y esas tuercas están ahí puestas para que tú insistas y creas que el dinero es malo. Tienes más excusas para entender y pensar que el dinero es malo que el dinero es bueno. ¿Cuántos de ustedes tienen todas las historias que el dinero es malo y cuántos de ustedes tienen pocas historias que el dinero es bueno? Bueno, hay dos cosas que construyen o que arman o que forman el constructo del pensamiento. ¿Sí? Uno es la cultura inconsciente genética. ¿Qué significa esto? Se ha podido probar, y esta es una cosa maravillosa, se me hace increíble. Esos gringos cuando hacen esos estudios es fascinante. Tú imagínate que había una hipótesis y en este estudio científico tenían que demostrar que la cultura pasa entre genes y más otros genes. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros somos una concepción de todas las culturas y todas las personas que han pasado por las últimas 4 generaciones de pobres. Tú llegas y sigues siendo pobre porque vienes de una generación o de una cultura de gente pobre. Entonces, ellos decían, y este científico decía, que la cultura sí se transfiere por genética. ¿Ok? Entonces se llama genética cultural. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú, independientemente dónde fuiste criado y con quién fuiste criado, tú vienes 50%, por ejemplo, programado, ¿sí?, a ser pobre. No está ni siquiera en tus manos. ¿Ok? Si tú vienes de una cultura pobre, tienes 50% de la posibilidad de ser pobre. Luego llega tu papá y tu mamá y te rematan, ¿no? ¿Sí? Pero naces genéticamente pobre en tu mente. ¿Ok? Miren qué interesante, van a decir, pero ¿cómo pudieron probar que la cultura pasa los genes a través de los años y las generaciones? Bueno, estos gringos fueron a buscar gemelos, ¿sí?, que nacieron el mismo día y por azares del destino tenían que separarse, criarse con diferentes papás en diferentes países. Fíjate que buscaron 10, 12, 20 cuates gemelos, ¿sí?, que los separan. Y tú te vas, mira, vamos a poner que Gustavo y Esteban son gemelos, ¿no? ¿Sí? Y son muy parecidos. Pero tú naces y al 5.º día a ti te llevan a Corea, con una familia coreana, unos músicos, unos locos que fuman marihuana todo el día. ¿Okay? Y a Gustavo lo llevan a Colombia, ¿sí?, a la ciudad de Bogotá, con unos señores súper clásicos, súper religiosos, súper empresarios, ¿sí?, y vives en Bogotá. Ustedes nunca se conocieron, porque era parte del pacto. No pueden conocerse, no saben nada, pues es el pacto, se van como diferentes papás y adiós, porque son adoptados por diferentes familias. Porque uno siempre creía que como son tus papás eres tú. Ese es menos del 30% de la historia. ¿Quiénes son tus papás? Parece que dicen, no, es que si el papá es maravilloso, entonces eso seguro sale maravilloso. Es más probable que puedas decir, si durante 3 generaciones esa familia ha sido tan espectacular, el tipo tiene que salir espectacular, no puede salir una oveja negra. Eso es más probable. Pero los papás tenemos una influencia tan baja como no se pueden imaginar. Entonces imagínate que Esteban y Gustavo los vamos a estudiar, pero no pueden enterarse ustedes porque es un pacto que no se puede. Entonces yo viajo a Corea y hago videos tuyos y te hago una entrevista. Tú no sabes de qué te estoy entrevistando. Te entrevisto, te veo cómo caminas, cómo reaccionas, cómo peleas. Le pregunto a tu hermanastro cómo es Esteban cuando se pelea, cuáles son sus mañas, cuáles son sus valores. Todo eso. Y luego vamos con Gustavo y cruzamos la información y ustedes dos son 50% idénticos. 50% idénticos. Tienen la misma maña. Por ejemplo, es una cosa increíble. Yo camino con un pie izquierdo un poquito metido para adentro, la punta para adentro, pero es raro, es un solo pie, la punta para adentro. Entonces yo camino con el pie un poquito así metido. Mi hijo de 17 años yo lo veo caminando por detrás y es increíble, ese tipo hasta camina igual que yo. Entonces uno podría decir bien ignorantemente, es que me ha visto desde muy chiquito caminar, entonces le pegó, pero no es eso. Yo creo que viene programado con eso. ¿Sí? Entonces eso es algo genético. Entonces lo más interesante es que fueron a buscar a todos los gemelos y se dieron cuenta que eran muy distintos en muchas cosas, pero eran idénticos en otras cosas y dijeron, ahí está.
la cultura sí se transmite por genética. Entonces, ¿qué significa eso y dónde los estoy queriendo llevar? Si ustedes vienen de una cultura pobre, de mente pobre, que si son latinos, les voy a explicar que claro que venimos de ahí, entonces tú por sistema, lamentablemente, 50% de tu mente es pobre. Y eso se me hace terrible, ¿no? Se me hace terrible. ¿Ok? Y yo creo que estas son de las cosas que yo creo que Via Lab tiene que comunicar al mundo. Yo voy a pedir, por favor, que este curso sea gratis, que se regale a la gente, que nunca se venda, porque son de esas cosas que la gente tiene que escuchar y ustedes tienen que pasárselo a tu esposa, a tu mamá, a todo el mundo, porque estas son las cosas que nos pueden sacar de la pobreza a Latinoamérica. Porque realmente, por ser tan mente de pobres, somos tan pobres en esos países. Por eso hay tanta corrupción, porque hay pobreza, hay desigualdad. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una forma y la otra forma es a través de la cultura adquirida. ¿Qué significa eso? Pues los valores de tu colegio, los valores de tus papás, de tu ciudad, de tus amigos malos o buenos, pero ahí se te va pegando todo. Entonces tú me dices, al final del día, dentro de tu personalidad, tus papás, si tu cultura es el 50% y el otro 50%, tienes un amigo que era terrible, ¿no? Era el mejor amigo para echarte a perder, porque vaya que hemos tenido todos amigos de esos, ¿no? Que son terribles, que si tú no te hacías a un lado, terminas golpeado. ¿Sí? ¿Quién crees que influenció más en tu vida? ¿Tus compañeros del bachillerato o tus papás? Tus compañeros. O sea, vamos a ponerle que no, pero vamos a ponerle 25 y 25. Si no, podríamos decir 30 y 20. Vamos a ponerle 25 y 25. Entonces, ya estamos llegando a la conclusión que los papás somos responsables del 25%, ¿sí?, de la educación de nuestros hijos. Ahora, eso no significa que nos descuidemos. Entonces, que ese 25 tiene que ser maravilloso. ¿Sí? Bueno, donde aporta el papá más es la genética. Entonces, si la genética de él es trabajadora, decente, honorable, positiva, él va a ser así. Pero la genética cultural, por ejemplo, el que mi mamá se la pase diciendo que el dinero es una mierda, ¿sí?, yo jamás lo voy a hacer. Y soy consciente, porque si yo no me hubiese terapiado, probablemente yo estaría diciendo ahorita, ya ves, te dijo Humberto, el dinero es una mierda. ¿Conoce usted mucha gente que dice eso todo el tiempo? ¿Que el dinero es una mierda? ¿Y la gente que tiene dinero es una mierda? Bueno, nunca lo digan. Y cada vez que alguien le diga eso, díganle, pues con razón tú no tienes dinero. ¿Sí? Así de sencillo. Y mi mamá, pues así de respetable y así siendo una mujer maravillosa, y me la paso todo el tiempo en mis cursos hablando de mi mamá porque me dio una autoestima increíble y maravillosa, pues yo le puedo agradecer todo. Pero mente de rico ella no me dio a mí. No me dio, y mi papá tampoco. Yo fui criado con mente de pobre. Y no es casualidad que mi mamá no es rica. Porque ella siempre ha dicho que el dinero es una mierda. Entonces, como el dinero es una mierda, pues su cerebro no quiere dinero, pues no tiene dinero. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué es tan delicado, ¿sí?, hacer esas declaraciones al universo de cosas que no tienen ni sentido? ¿Por qué decir que el dinero es una mierda? O sea, el dinero es lo que tú quieres que sea, no es lo que te vendió el sistema. Tú tienes la particularidad y el poder de decidir qué es el dinero para tu mente y cómo quieres que el dinero funcione para ti. ¿Ok? Entonces, esa es la cultura adquirida. Somos la cultura con mente más pobre de todas. Esa es como la gran noticia, ¿no? Felicidades, los latinos somos los seres humanos con la mente más pobre de todas, y la explicación científica, antropológica, porque somos la mente más pobre. Y yo me encargué durante 2 años de investigar por qué somos la cultura con la mentalidad más pobre de todas. Y hay 4 motivos por qué, ¿sí?, 4 perceptos por qué somos la cultura con mentalidad más pobre del mundo. El primero es los preceptos religiosos. Nuestra tierra latina, ¿sí?, es exageradamente y ridículamente católica. Y ese es un problema muy, muy duro. Cuando una iglesia se la pasa diciendo todo el tiempo, se los voy a leer, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Alguien no sabía esto aquí? ¿Alguien puede levantar la mano y diga, yo nunca he escuchado esto? ¿Nadie? ¿Todos se lo saben? ¿De memoria? Felicidades, ¿no? Les enseñaron algo que nadie les tenía que enseñar nunca, ¿no?
Pregúntate históricamente por qué se empezó a decir esto. Porque ellos necesitaban el dinero, ¿sí?, para soportar la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Hay muchos motivos por qué los padrecitos no pueden tener hijos. Pues ¿saben qué es el motivo número uno? Pues cuando te mueres la riqueza va para aquí de regreso. Entonces, estas cosas son muy lamentables de las religiones. Y yo soy católico y soy orgullosamente católico, ¿sí? Pero estas cosas yo las reclamo. Porque si a ti desde chiquito que yo iba a misa todos los domingos, porque venía de una familia hipercatólica, y yo escuchaba siempre que era más difícil que un rico entre al reino de Dios que un camello pase por algo. O sea, no jodas. Pues que eso es porque quieren tu limosna y quieren tus donaciones y quieren todo eso. Si no, ¿por qué te dicen eso? O sea, ¿qué te están tratando de decir? ¿Que un rico no puede entrar al reino de Dios? O sea, se me hace terrible. Yo conozco a demasiados ricos que se merecen el reino de Dios por mucho. Por mucho. Pero no, los ricos son malos, entonces ellos no tienen el reino de Dios. Entonces hay que ser bien pobre para ganarse el reino de Dios. Y además de que tienes que ser pobre, ¿sí?, tú eres pecador original. Y ya no quiero meterme eso porque ya parezco padre, ¿no? O satánico, ¿no? Pero es que hay que ver las cosas buenas y las malas. La iglesia y la religión tienen cosas muy maravillosas también, pero han hecho mucho daño a la humanidad, ¿sí? Porque nosotros al ser tan religiosos y escuchar tantas de estas cosas, entonces tenemos mente de pobres porque teníamos miedo a ser ricos porque no había el reino de Dios para ti. Entonces, estas cosas hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque en el 2015-16 tengamos cuidado a lo que le estamos diciendo a nuestros hijos, ¿no? Hay que decir las cosas bonitas de la religión, por nuestras. Porque estos son puros intereses. Puros intereses. Esto es marketing persuasivo. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la parte religiosa. Somos un continente cultural muy religioso y muy colgado de una religión particular que se llama católica. ¿Okay?